Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Luego de hacer la lectura de estos versículos, resulta concluyente entender que los discípulos que se decidieron a seguir a Jesús ya habían sido cautivados por su predicación, y es notable que mientras el ministerio de Jesús se desarrollaba en su etapa inicial, muchas personas fueron ayudadas, sanadas o prosperadas. La Biblia no menciona que Jesús haya sanado a alguno de sus discípulos, o por lo menos que haya efectuado un milagro de sanación directamente en el cuerpo físico de alguno de ellos. Tal vez aquí haya una importante lección con respecto a servir más que a ser servidos. No obstante, sus discípulos fueron testigos de estos hechos sorprendentes y de la cantidad de gente que le seguía. Como se registra en varios evangelios, Jesús dejaba una huella notable en las comunidades por donde pasaba. Sin embargo, la intención de Dios hacia estas personas, además de resolver sus necesidades terrenales, era presentarles el reino y acercarlos para que participaran de esa potestad. Es aquí donde aparece la primera condición que valida la participación del reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo es trascendental y define uno de los estados en que debe permanecer un creyente. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Algunos autores relacionan el significado del versículo con la humildad, y no es del todo errado. Sin embargo, pensemos de forma práctica para entender cómo este versículo nos puede ayudar en la vida cotidiana en tanto que participamos del reino. Para lo anterior, debemos ponernos en los zapatos de aquellas personas que han sido desalojadas de sus viviendas, que no tienen familiares y que no pueden trabajar. Pese a todo ello, para estas personas morir no es una opción. Por ende, solo les queda una posibilidad y es pedir. Esta analogía concierta con el significado de la palabra pobre, que en el original griego aparece como tokoi y que traduce en contexto mendigo. Mendigo es un término despectivo que no se relaciona con la humildad como si fuera una de las cualidades en el comportamiento humano. Mendigo viene del latín mendum, que significa defecto, de donde tenemos la palabra enmendar, que quiere decir corregir un defecto o un error.
Mendigo, en su significado completo, es aquel que gana su sustento pidiendo, debido a que tiene un defecto físico que le impide trabajar. En la versión de la Biblia latina, el término es pauper y su significado no suaviza la palabra mencionada en griego, ya que pauper en latín traduce de poco valor o desvalido, es decir, alguien que por no valerse por sí mismo vale poco. Al unificar las versiones de la palabra pobre, lo que resulta es una persona que constantemente está necesitada, pues nunca logra valerse por sí misma debido a su condición. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce su invalidez para participar en el reino, por ende, todo el tiempo pide en una actitud de ruego y súplica la ayuda y el socorro para solventar su minusvalía. Un error frecuente en el cristiano es creer que ya es suficiente. Es habitual ver que muchos hijos de Dios se relajan y llevan una vida cristiana superficial porque creen que es suficiente reunirse una vez a la semana cada 8 días. Otros pensarán que es suficiente con reunirse 4 veces y ya. Otros que es suficiente con diezmar el 10% o tal vez un poco más. En tanto que algunos creen que es suficiente con estudiar la Biblia de manera profunda, otros la abrirán simplemente al azar, y por este estilo hay muchas condiciones en donde el creyente siente que con lo que hace es apenas suficiente. Creer que ya estuvo, que ya es suficiente, que no hace falta más, hace que la persona se olvide de su necesidad, y este es un error grave, porque para ser pobre de espíritu es primordial ser consciente de que en todo tiempo el humano es un necesitado de la vida de Dios. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 5 de Juan 15 queda claro que un pobre en espíritu es aquel que permanece orando en todo tiempo, que permanece suplicando, es decir, que para un pobre de espíritu no es suficiente con orar o suplicar o diezmar o entregarse. Para el pobre en espíritu no es suficiente con haberse humillado la primera vez que reconoció su incapacidad para participar en el reino. Por ello, el pobre en espíritu permanecerá humillado, permanecerá todo el tiempo suplicando. Incluso es muy probable que una de sus súplicas en sus oraciones sea: Señor, guárdame de pensar que ya ha sido suficiente. Para la elaboración de este material se tuvo en cuenta la biografía de Martín Lutero. Martín Lutero dejó constancia en sus trabajos de que nunca es suficiente, por ende, todo su trabajo literario fue prolífico y por lo mismo fue reconocido como el alemán más influyente de todos los tiempos.
Entre los trabajos más reconocidos de Martín Lutero se encuentran las 95 tesis, la traducción del Nuevo Testamento al alemán, la traducción del Pentateuco, la traducción de los libros históricos de Job, de los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, traducción de los libros de los profetas. También elaboró tratados de filología, como sus cartas sobre el arte de traducir. Además, se tuvo en cuenta la versión en griego del Nuevo Testamento de Francisco La Cueva. También se tuvo en cuenta la versión en latín de la Vulgata Latina, es decir, la Biblia en una de sus primeras versiones para el latín. Gracias por mirar y no olvides difundir.